Bienvenidos al curso de física. Quien les habla es el docente Juan Carlos Ceballos, que les podrá acompañar durante todo este periodo académico y poder resolver todas las dudas que tengamos. Así es que empezamos con la introducción a la física. Comenzamos con el curso de física. A esto le vamos a dar una pequeña introducción al curso de física. Quien les habla es el profesor Juan Carlos Ceballos Higuayanca. Bueno, comenzamos con un pequeño ejemplo. Nos vamos a la prehistoria, donde vemos a un cavernícola. Este cavernícola va a observar distintos fenómenos. Uno de ellos viene a ser el día, mañana, tarde y noche. También va a observar las lluvias, las nevadas, las granizadas. También va a observar en su alrededor a los animales, que estos en un tiempo de vida fallecen y un tiempo posterior a ese se convierten en fósiles. También observa a la naturaleza, ¿no? Al ciclo de vida de las flores, de los árboles, de los frutos. Y nos vamos a enfocar un poquito se puede decir, al fuego, ¿no? Que cuando ellos estaban en una tribu, hacían, o se puede decir, hacían una fogata para que se calentaran en tiempos de invierno. Ahora vamos a suponer que este cavernícola se aleje del grupo porque quizás tenga alguna necesidad, y mientras que más se alejaba, la iluminación del fuego se iba reduciendo. ¿Qué pasa si este cavernícola observa en la montaña justamente una especie de fuego, ¿no? De un punto que ilumina la montaña? ¿Él qué va a pensar? Automáticamente va a pensar, es otra tribu que está a lo lejos de su tribu de él. Justamente a esa relación que él tenía, a esa observación que él tenía, él miraba las estrellas y miraba el sol, que también eran puntos que iluminaban tanto en la oscuridad como en el día, y él que se imaginaba que eran otras tribus, esas tribus al cual nunca ha podido llegar, y él ha intentado llegar. Justamente lo llamaba personas o tribus especiales, que eran unas personas especiales que le dieron la vida a ellos. Entonces de ahí viene mayormente lo que son los dioses, ¿no? Los dioses hacia las distintas tribus e incluso culturas. A todo esto que observaba se le llamaba fenómeno. Ahora, el conjunto de fenómenos nosotros lo vamos a conocer con el nombre de física. Física, que viene del vocablo griego physis, que significa naturaleza o realidad. Bueno, ahora continuamos con los fenómenos. Justamente vamos a observar la clasificación de fenómenos físicos, fenómenos químicos, fenómenos biológicos y fenómenos de corte sociopolíticos. Bueno, en sí, ¿qué es un fenómeno? Justamente un fenómeno es el cambio en la materia observable por los sentidos, por nuestros sentidos. Y estos se pueden medir. Profesor, acá viene la parte importante, medir. ¿Y qué es medir? Justamente es la comparación con una unidad de patrón. Por ejemplo, nuestra temperatura o el calor se puede medir hoy en día. Utilizamos los instrumentos de los termómetros. En este caso vemos en la imagen el termómetro infrarrojo que nos bota la unidad de grados centígrados. Esta unidad es la unidad de patrón que nosotros utilizamos. Ahora, cabe resaltar que en el Sistema Internacional de Unidades la temperatura se mide en Kelvin. También podemos medir las distancias de las mesas con el flexómetro o wincha. Y la unidad de patrón viene a ser el metro, centímetros o kilómetros. También tenemos la balanza. La balanza justamente nos ayuda a calcular el peso. Ojo, el peso, no la masa, el peso. Por lo tanto, la balanza te da en kilogramos fuerza. Ojo, en kilogramos fuerza, no en kilogramos. Kilogramos es una masa, kilogramos fuerza es un peso. Entonces mucho cuidado en las unidades, que son unidades de patrón para medir la masa. También tenemos el vernier, que es ¿no? Un instrumento también para medir en medidas muy pequeñas. A todo esto se le engloba
ciencia. ¿Y qué viene a ser la ciencia? Es el conjunto de conocimientos acerca de los fenómenos según sus causas y principios. Muy bien, ahora vamos a continuar con la diferencia entre fenómeno físico y químico. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es el fenómeno físico o cuándo es un fenómeno químico? Un fenómeno físico viene a ser cuando las sustancias realizan un proceso o cambio sin perder sus propiedades características, es decir, sin modificar su naturaleza, su composición, no modifica su composición. En cambio, un fenómeno químico se da cuando las sustancias se transforman en otras sustancias distintas a su naturaleza, pierden sus propiedades, características, es decir, se modifica su composición. Algunos ejemplos, vamos a ver rápidamente, después yo los voy a explicar con claridad. Tenemos el cambio de estados, de luego estado sólido, líquido y gaseoso. Tenemos las mezclas, la dilatación de un cuerpo. Bueno, ¿cuándo se da la dilatación? Cuando justamente tú ves una estructura metálica y hay unas separaciones entre quizás plataformas metálicas. ¿Por qué se da? Porque cuando hay demasiada calor, estos cuerpos se expanden y para que no haya quizás un apretamiento entre las placas, hacen una junta de dilatación, las cuales cuando se dilatan las plataformas se van acercando un poco más y no haya ninguna, se puede decir, ningún error dentro de la estructura. También el arco iris, que viene a ser un fenómeno físico que más adelante les voy a explicar. Y si yo corto un papel, el papel sigue siendo papel, no hay ningún cambio físico, ningún cambio, digamos, dentro de su composición molecular. Ahora, el estiramiento de una liga, bueno, yo decir una liga, sigue siendo liga. Ahora vamos a ver con ejemplos de fenómenos químicos. La combustión. Rápidamente nos vamos al ejemplo, ¿no? Yo prendo un cerillo. El cerillo justamente demora un cierto tiempo y después se apaga, pero cuando se va consumiendo por la calor, por el fuego, ya no es madera, ya viene a ser carbón. Hay un cambio en la materia, un cambio en su composición. La corrosión también viene a ser un cambio, debilitando justamente la estructura metálica. Y esto se da más en la costa, ¿no? Porque está un ambiente expuesto tanto a la humedad como al oxígeno. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva y vamos a observar la sustancia del agua en los tres estados, tanto sólido, líquido y gaseoso. Pero a todos los cambios tienen nombres, los cuales tú te estás acordando. A ver, si va del estado sólido al estado líquido, ¿cómo se llama? Se llama fusión. Si va del estado líquido al estado gaseoso, ¿cómo se llama? Vaporización. Ahora también tienen enunciados diferentes. Por ejemplo, ¿no? Si va del estado líquido al estado sólido, se va a llamar solidificación. Si va del estado gaseoso al estado líquido, condensación. Profesor, y si va del estado sólido al gaseoso, sublimación directa. Y si va del estado gaseoso al estado sólido, es sublimación indirecta. Bueno, algunos ejemplos. Si yo tengo leña y le empiezo a prender fuego, bueno, lo que era madera se convierte en carbón. Justamente es un fenómeno físico o químico. Un fenómeno químico porque la madera ha cambiado su composición. Siguiente ejemplo, yo tengo mi prisma y atraviesa una luz blanca. Esa luz blanca se divide en distintos colores. Profesor, ¿es un fenómeno físico o un fenómeno químico? Muchos van a decir un fenómeno químico, pero es incorrecto. Es un fenómeno físico, ya que estas estas luces, al atravesar, se puede decir, un campo, también se van a formar una luz blanca. Por ejemplo, Newton comprobó esto. ¿Qué quiso decir Newton? Él armó en una circunferencia y pintó todos los colores el cual formaba la luz blanca al atravesar el prisma y todos esos colores en su mismo orden. Cuando empezó a girar esa circunferencia, muy rápidamente todos los colores formaban el color blanco. Entonces la luz es reversible, puede formar los colores del arco iris
como los colores del arco iris, pueden formar la luz blanca. Ahora tenemos una tetera hirviendo, ¿no? El agua es un fenómeno físico, ya hemos dicho. Claro que cambia de estado, pero no cambia su composición. Siguiente ejemplito, yo tengo una ventana y le tiro una piedra y se rompe y los vidrios salen dispersados. ¿Es un fenómeno químico o físico? A ver, ponte a pensar y decidimos. Es un fenómeno físico, ya que las partículas del vidrio siguen siendo vidrio, no cambió su composición. Yo tengo un clavito y este clavito lo voy a golpear con un martillo, pero el clavo se dobla. Profesor, ¿el clavo ha sufrido un fenómeno físico o químico? Sufrió un fenómeno físico, ya que el clavo sigue siendo clavo, no ha cambiado su composición. Y igualmente las grietas que tú ves en las veredas, en las pistas, sigue siendo, por ejemplo, asfalto, veredas, bermas, no cambia su composición. Si yo tengo hierro o fierro, y este fierro lo dejo en la costa, cerca al mar, donde hay humedad en el ambiente y está expuesta al oxígeno, ¿qué va a sufrir? Va a sufrir un fenómeno de la corrosión. Se va a ir carcomiendo de tal forma que ya no va a ser se puede decir, el fierro, sino se va a convertir en óxido. Y es un cambio en su composición química. Por lo tanto, es un fenómeno químico. También observamos una bomba. Si esta bomba yo lo prendo, su mechero, va a llegar un momento que explote y haga boom. ¿Ese fenómeno es un cambio físico o químico? Es un cambio químico. ¿Por qué? Porque al comienzo la bomba estaba en estado sólido. Al reventar, automáticamente pasa al estado gaseoso. Y ya no puedes volver a hacer bomba, o ya no puedes tener las mismas composiciones de la bomba, sino ha cambiado. Bueno, seguimos con las diapositivas y entramos al método científico. Bueno, el método científico es el mecanismo empleado por la ciencia para tratar de descubrir y generalizar mediante sus leyes las características, los principios y causas de los fenómenos dados en la naturaleza. Consta de las siguientes etapas. Son 4 etapas que todos y la mayoría de los estudiantes que vienen cursando los grados saben. La primera etapa es la observación, continuamos con la hipótesis, experimentación y conclusión. La observación: se observan los cambios en la naturaleza, como lo hacía el cavernícola. Se especifican las magnitudes que cambian en el suceso. En la hipótesis se busca si entre varios hechos hay una idea común y se enuncia una formulación resumida tratando de dar una explicación de las observaciones. En la experimentación se comprueba la veracidad de la hipótesis mediante la simulación controlada del fenómeno observado. Bueno, cabe resaltar que esa experimentación se repite el experimento varias veces para ver y dar una idea. Justamente esa idea va a ser la conclusión, que es la comprobación o validación de la hipótesis planteada. Es donde se acepta o se rechaza la hipótesis. Después de la conclusión ya viene un término de teoría. Es una explicación del fenómeno natural. Ojo, es una explicación, no es algo veraz, es una explicación. Y una ley ya viene a ser una descripción del fenómeno natural, como conocemos en física las leyes de Newton, ¿no? Primera, segunda y tercera ley de Newton. Bueno, vamos a dar un ejemplo del método científico, el cual es de la gravedad. Observamos una manzana y esta manzana se encuentra en un arbolito. Y nosotros caminamos, vemos que esa manzana se cae. Profesor, ¿qué observación hemos visto? Que ¿por qué la manzana se cayó del árbol o cayó del árbol? Justamente nos damos una hipótesis, una idea. Debe haber algo que lo atrae hacia el centro de la tierra. Algo está atrayéndolo a la manzana. ¿Cuál sería el experimento o la experimentación? Justamente lanzar o soltar una piedra, una pluma, una hoja y un zapato repetidas veces para analizar el suceso. Vamos a ver qué pasa con esos distintos objetos. La piedra cae más rápido que el zapato, más rápido que la pluma, que la hoja.
y cada uno va cayendo en distintas velocidades. Entonces yo, ¿qué puedo concluir? Justamente concluyo que a mayor masa, mayor es la velocidad con la que los objetos caen. Entonces decimos, justamente hemos comprobado nuestra hipótesis. Por lo tanto, no es una teoría, sino va a ser una ley. La ley es se puede decir, la gravedad que tiene la Tierra. Por lo tanto, se enuncia la ley de la gravitación universal. Continuamos con la siguiente hipótesis y vamos a ver la física como ciencia natural. Bueno, la física es una de las ciencias sobre la naturaleza que estudia los fenómenos mecánicos, térmicos, eléctricos. Todos estos reciben el nombre de fenómeno físico. A ver, acá observamos, bueno, el fenómeno mecánico, bueno, dentro del térmico y quizás por una válvula de presión y bueno, algunos efectos de fenómenos eléctricos. Bueno, la física se subdivide justamente en 7 partes, ¿no? Que tienen o que agrupan ciertos fenómenos, se puede decir, idénticos. Lo que es la mecánica, el calor, la óptica, la acústica, la electricidad, la física atómica y física nuclear. La mecánica interacciona o interacciones que producen un cambio de movimiento. Profesor, esas interacciones puede ser cinético o dinámico. Profesor, el calor interacciona en el interior de la materia, ya sea, bueno, en nuestro cuerpo como en la temperatura. La óptica interacciona entre la luz y la materia. Muchas veces tiene que ver con el microscopio, se puede decir, ¿no? La acústica, la interacción entre la partícula en movimiento, siempre se encuentra en movimiento. La electricidad, interacción entre las cargas eléctricas, ya sean positivos o negativos. Tienen cierta también equivalencia a esas cargas. Bueno, la física atómica es la interacción en el interior del átomo y la física nuclear la interacción en el interior del núcleo. Bueno, ¿a qué denominamos también la física clásica? Denominamos a la física clásica cuando se incluye en menores velocidades y la física moderna cuando se incluye a grandes velocidades. Bueno, es una pequeña, se puede decir, unos pequeños conceptos que uno tiene. Bueno, eso es todo con respecto al tema de introducción a la física. Nosotros pertenecemos al grupo Thomas CNC y quien les habla es el profesor Juan Carlos Ceballos. Hasta una nueva oportunidad.